de Fe busca dar alimento espiritual, por medio de la unción del Espíritu Santo, para todo aquel que escuche el mensaje y disponga su corazón al escudriñar la palabra de Dios. Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido que toda persona que escuche este mensaje sea ministrada bajo el Espíritu Santo de Dios y este mensaje sea de provecho y edificación para su vida. Hoy vamos a escudriñar el Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo de acción de gracias y dice así: Salmo de David Masquil. ¿Sí? Masquil significa instrucción, o sea que es la instrucción del perdón. ¿Sí? Hay algo curioso en este salmo y es que utiliza en 1, 2, 3 veces la expresión Shelah, que es deténgase y escuche. ¿Sí? El salmista en este salmo expresa una sincera gratitud que él tiene hacia el Padre por haberle perdonado de su pecado y librado de la tribulación que él estaba viviendo, ¿sí? Entonces el salmista ve una oportunidad de compartir con las personas las enseñanzas que él vivió antes y después de confesar sus faltas a Dios y experimentar el perdón divino. Por eso este salmo es muy importante, porque Dios ahí demuestra su grandeza y demuestra cómo nos ayuda. Hay cosas interesantes también acerca de este salmo. No nos dice el salmo la ocasión específica en la vida de David que motivó pues el salmo, pero en el Salmo 51 que dice, en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, bórrame mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿cierto? Fue escrito claramente este salmo después del pecado de David con Betsabé y contra Urías, ¿verdad? Cuando él se llegó a Betsabé y mandó a asesinar a Urías, ¿sí? David prometió enseñar a los transgresores los caminos, ¿sí? O sea, entonces en el Salmo 51, 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, ya David ahí era un evangelista. Él era un evangelista, él se convirtió en un evangelista del Padre. Dice que él iba a enseñar a los transgresores, a los que no estaban, a los impíos. Él le iba a enseñar sus caminos, ¿sí? Entonces este salmo puede ser el cumplimiento de ese voto de David. Por eso el Salmo 32 y el Salmo 51 están sintonizados. Es un salmo de penitencia, pero a la vez es un cántico de un alma que se rescató y que se regocija en las maravillas de la gloria de Dios, ¿sí? Donde el pecado es tratado, el dolor es consolado, la ignorancia es instruida, conoce, ¿sí? Bueno, vamos a mirar entonces la decodificación del Salmo 32. Es un salmo de 11 versículos y tiene 4 voces. La primera voz es la voz de esperanza. La esperanza, el salmo inicia con esperanza, versículos 1, 2, y termina con esperanza, versículos 10 y 11. Luego hay una voz de lamento. Luego hay una voz de súplica y luego está la respuesta del Padre. ¿Qué nos quiere decir? En medio de la esperanza hay una súplica y esa súplica está en medio de un lamento,
pero también hay la respuesta. Y después de la respuesta vuelve a haber esperanza. ¿Ya? Vamos a ver la primera voz, la voz de esperanza. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. O sea, que él es bienaventurado, que él es afortunado porque la transgresión, porque su pecado ha sido perdonado y porque su pecado ha sido cubierto. Y dice, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí ya vuelve el salmista a hablar de esa parte espiritual, no solo del cuerpo, sino también de tu espíritu, de tu alma. Y dice que el espíritu, en el espíritu de él no hay engaño, es feliz. Y luego termina este salmo diciendo, muchos dolores habrá para el impío, pero ¿qué? Mas al que espera en Jehová le rodea misericordia, la esperanza de la misericordia. Y finaliza diciendo, alégrense en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice que se alegre, que le cante y que tenga su corazón en rectitud. Hay una segunda voz y ahí está ya ese lamento por lo que David hizo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había una conciencia que lo estaba atormentando, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. O sea, Selah, escuche, escuche. O sea, que cuando usted tiene algo que lo angustia, su oración no fluye. Cuando usted tiene algo que lo angustia, un pecado que confesar, un pecado que confesarle al Padre, que declarar con su boca, usted no tiene paz ni de día ni de noche. Pero él aquí en el lamento dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y vuelve y dice, Selah. O sea, cuando usted declara el pecado, cuando usted confiesa con su boca ante el Padre, Él perdona el pecado, porque Él puede hacerlo, porque Él tiene esa capacidad. ¿Sí? Ahora hay una tercera voz de 2 versículos y es donde Él suplica, dice, por esto orará a ti todo santo en el templo en que pueda ser hallado. Todos te van a orar. Todos van a clamarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Recuerden que en un salmo pasado habíamos hablado de cuando hubo una tormenta y que el Padre hablaba de esa voz de Jehová que estaba en el trueno. Cuando hablamos en el Salmo 29 del poder y la gloria de Jehová. Entonces aquí vuelve y parece ser que tienen, porque son salmos del 29 al 32, están muy, muy juntos y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. O sea, él tiene todavía esa parte que pasó ahí del poder y la gloria de Jehová y la recuerda en ese Salmo 32. Y dice él, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí? O sea, que él lo va a liberar, él confía, él suplica al Padre su perdón. La cuarta voz es la voz de la respuesta. Entonces ya es el Padre quien le está hablando a David. Y el Padre le dice, eso es palabra de Dios, dice,
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, Padre, mire, hermano, aquí el Padre le está diciendo que Él le va a dar entendimiento y que Él lo va a conducir por donde usted, hermano, debe de andar. Y que sus ojos, los ojos del Padre, están puestos sobre usted. Y luego le da un ejemplo y le dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, le está diciendo, mire, no es que yo tenga que ponerle a usted dos ojos, dos tapones aquí como el caballo para que no vea y un freno para que no avance. No, no sea así. Dice que Él le va a enseñar el camino para que usted ande con los ojos abiertos y usted siga ese camino. Que no sea como el caballo que tienen que ponerle su tapaojos aquí y lo tienen que coger con un cabestro para poder caminar. Él quiere que usted camine en libertad, pero que camine con Él. ¿Por qué? Porque Él va a fijar sus ojos sobre usted. ¿Por qué? Porque Él a usted lo ama. Y mire que cuando finaliza con esa voz de esperanza, le dice, alégrese en Jehová y cante con júbilo los rectos de corazón. Amén. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Suscríbase y dele like.